Hay una verdad incómoda que casi nadie dice en voz alta. Las personas con autoestima sólida no se sienten especiales todo el tiempo, se sienten en paz. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia absolutamente todo. Porque mientras muchos viven tratando de demostrarse y demostrarle al mundo que valen algo, otros simplemente existen desde un lugar interno donde no necesitan convencer a nadie. No porque sean mejores, no porque hayan ganado algo, sino porque dejaron de pelear consigo mismos. Quizá esto te incomode un poco, y está bien. A veces la incomodidad es la única señal honesta de que algo importante está tocando la puerta. Tal vez últimamente te has sentido cansado sin razón clara. No cansado físicamente, sino cansado de sostener una imagen, de cumplir expectativas invisibles, de compararte incluso cuando no quieres. Te despiertas, tomas el teléfono casi en automático, deslizas, miras vidas ajenas perfectamente editadas, y aunque sabes que no son reales, algo dentro de ti se contrae. No es envidia exactamente. Es una sensación más sutil. Como si tu propia vida, de pronto, pesara menos. Y no es porque te falte disciplina, ni motivación, ni fuerza de voluntad. Eso es parte del mito moderno que nos vendieron. El problema no está en que no hagas suficiente, sino en desde dónde estás viviendo lo que haces. Tal vez te has preguntado, aunque sea una vez, por qué hay personas que parecen caminar más livianas. No son arrogantes. No buscan aprobación todo el tiempo. No se rompen cuando alguien no los elige. No se inflan cuando los aplauden. Siguen ahí, con una calma rara, como si su valor no estuviera en juego a cada segundo. Y eso despierta una mezcla extraña de admiración y molestia. Porque una parte de ti quisiera ser así, y otra parte no entiende cómo se llega ahí. Antes de seguir, déjame pedirte algo muy simple. No como favor, sino como un pequeño acto de honestidad contigo. Si en algún punto de lo que escuches sientes que algo encaja demasiado, no te vayas. No cierres. No te distraigas. Quédate. A veces lo que más necesitamos escuchar es justo lo que estamos a punto de evitar. La autoestima sólida no se construye gritando afirmaciones frente al espejo ni repitiendo frases bonitas hasta creerlas por cansancio. Tampoco nace de logros acumulados, ni de títulos, ni de cuerpos perfectos, ni de agendas llenas. De hecho, muchas personas que lo tienen todo viven con una autoestima frágil, sostenida con alfileres, dependiendo de estímulos constantes para no derrumbarse por dentro. La diferencia real está en algo mucho más profundo y menos visible, la relación que tienes con tu propia identidad cuando nadie está mirando. Déjame preguntarte algo, y no respondas rápido. ¿Quién eres cuando no estás siendo visto? Cuando no publicas, cuando no explicas, cuando no demuestras. ¿Quién queda ahí? ¿Hay alguien, o hay un silencio incómodo que intentas llenar? Vivimos en una época donde la identidad se volvió performativa. No solo hacemos cosas, las mostramos. No solo sentimos, lo narramos. No solo existimos, nos medimos. Y el cerebro, que no fue diseñado para este nivel de exposición constante, entra en un estado de alerta silenciosa. Cada like activa dopamina. Cada ausencia de respuesta activa cortisol. No de forma dramática, sino sutil, acumulativa. Como una gotera constante que no rompe el techo de golpe, pero lo debilita día tras día. La dopamina no es el problema. El problema es cuando tu sentido de valor depende de ella. Cuando tu sistema interno aprende, sin que te des cuenta, que existir no basta, que necesitas reacción, confirmación, eco. Entonces empiezas a moverte distinto. Piensas distinto. Tomas decisiones no desde lo que eres, sino desde lo que podría ser validado. Y aquí aparece una trampa muy común: confundir autoestima con confianza visible. Hay personas que hablan fuerte, se muestran seguras, lideran, opinan, se exponen, pero por dentro viven en una negociación constante consigo mismas. Si les va bien, se sienten alguien. Si algo falla, se desmoronan. No porque sean débiles, sino porque su identidad está externalizada. La autoestima sólida, en cambio, es silenciosa. No necesita proclamarse. No se defiende todo el tiempo. No se explica. Es más parecida a una raíz que a una bandera. Y por eso no siempre se nota de inmediato. En consulta, o incluso en conversaciones profundas que no tienen nombre, he visto algo repetirse una y otra vez. Personas sensibles, inteligentes, reflexivas, que sienten que algo no encaja, pero no saben qué. No están deprimidas en el sentido clásico. Funcionan, trabajan, ríen, pero hay una desconexión interna. Una sensación de estar viviendo un personaje aceptable, no una vida habitada. Muchas de ellas creen que el problema es que no se aman lo suficiente.
Y se esfuerzan más. Se exigen más. Se corrigen más. Sin darse cuenta de que ese esfuerzo constante ya es una forma de rechazo hacia sí mismas. Porque la autoestima real no nace del empuje, sino del permiso. Permiso para no ser excepcional todo el tiempo. Permiso para no gustar. Permiso para no encajar. Permiso para descansar de la comparación. Permiso para ser suficiente incluso en días grises, incluso cuando nadie aplaude. Aquí aparece algo que casi nunca se dice: muchas personas no buscan éxito, buscan alivio. Alivio del miedo a ser irrelevantes. Alivio del miedo a desaparecer sin dejar huella. Alivio del miedo a que, si dejan de esforzarse, nadie los elija. Ese miedo no es superficial. Es existencial. Está relacionado con una pregunta muy antigua: ¿importo si no hago nada extraordinario? Y en una cultura que glorifica la visibilidad, la respuesta parece ser siempre no. Por eso la comparación social duele tanto. No porque quieras la vida del otro, sino porque cada comparación reactiva la duda interna sobre tu propio valor. Es disonancia cognitiva pura. Sabes racionalmente que las redes no muestran la realidad completa, pero emocionalmente tu cuerpo reacciona igual. El pecho se tensa. La mente se acelera. Aparece una sensación de urgencia por hacer más, ser más, mostrar más. Y sin darte cuenta, te alejas de ti. Las personas con autoestima sólida no eliminaron ese miedo. Lo atravesaron. En algún punto dejaron de huir de la pregunta incómoda y se sentaron con ella. Descubrieron algo contraintuitivo: que su valor no aumenta cuando son vistos y no disminuye cuando son ignorados. Que su identidad no depende del recuerdo ajeno, sino de la coherencia interna. Eso no las hace inmunes al dolor. Las hace libres de la esclavitud. Libres para decir no sin justificarse demasiado. Libres para elegir sin pedir permiso emocional. Libres para no traicionarse solo para pertenecer. Tal vez ahora mismo una parte de ti está pensando: suena bien, pero no sé cómo se llega ahí. Y está bien no saberlo aún. No es un salto. Es un proceso de desaprender muchas cosas que parecían normales. Más adelante vamos a tocar el punto exacto donde la mayoría se pierde. El momento específico en el que la autoestima deja de construirse desde adentro y empieza a tercerizarse. Y también vamos a ver cómo volver, sin romper tu vida, sin aislarte, sin convertirte en alguien frío o distante. Por ahora, solo observa algo. Observa cuánta energía gastas sosteniendo una versión de ti que sea aceptable. Observa cómo te sientes cuando no recibes respuesta. Observa si tu paz depende de estímulos externos o si hay un lugar interno donde puedes descansar aunque el mundo esté en silencio. No tienes que cambiar nada todavía. Solo darte cuenta. Porque la verdadera transformación no empieza cuando te esfuerzas más, empieza cuando dejas de huir de ti. Hay algo que suele pasar justo después de ese primer momento de conciencia. Cuando alguien empieza a notar cuánta energía invierte en sostener una versión aceptable de sí mismo, aparece una mezcla rara de alivio y miedo. Alivio porque, por fin, algo empieza a tener sentido. Miedo porque, si dejas de sostener eso, ¿qué queda? ¿Quién queda? Y aquí es donde muchas personas retroceden sin darse cuenta. No porque no quieran cambiar, sino porque el vacío asusta más que el cansancio conocido. Es más fácil seguir agotado que enfrentarse a la pregunta: si no estoy actuando, si no estoy demostrando, si no estoy siendo útil, interesante o admirable, ¿sigo siendo alguien? Este miedo no es debilidad. Es profundamente humano. Está grabado en nuestro sistema nervioso desde mucho antes de que existieran las redes sociales. Pertenecer siempre fue una cuestión de supervivencia. El cerebro no distingue entre ser excluido de un grupo primitivo y ser ignorado emocionalmente hoy. Ambos activan la misma alarma interna. El mismo nudo en el estómago. La misma urgencia por corregir algo. Por eso duele tanto no ser elegido. No recibir respuesta. No ser visto. No porque el otro sea tan importante, sino porque el cuerpo interpreta silencio como amenaza. Y entonces entramos en modo compensación. Hacemos más, agradamos más, cedemos más, mostramos más. Sin darnos cuenta de que, en ese intento, nos vamos borrando. Las personas con autoestima sólida no dejaron de sentir esa alarma. Aprendieron a no obedecerla ciegamente. Hay una diferencia enorme entre sentir una emoción y organizar tu vida alrededor de ella. Sentir inseguridad no te vuelve inseguro. Construir tu identidad para evitarla, sí. Tal vez has notado esto en relaciones. Personas que se adaptan tanto al otro que, con el tiempo, ya no saben qué les gusta realmente. Cambian su tono, sus opiniones, sus prioridades. No por manipulación, sino por miedo a perder el vínculo. Y cuando el vínculo se rompe,
El dolor no es solo por la pérdida del otro, sino por la pérdida de sí mismos. Porque no saben desde dónde volver a empezar. Lo mismo pasa con el trabajo, con la imagen, con la vida social. Cuando tu autoestima depende de la validación externa, cada área se vuelve un escenario. Y tú, sin quererlo, te conviertes en actor permanente. Actuar cansa. Incluso cuando el papel es exitoso. Aquí aparece una confusión muy común: creer que la autoestima sólida es confianza constante. No lo es. Es coherencia interna. Es saber quién eres incluso cuando dudas. Es poder sentir vergüenza sin colapsar. Es cometer errores sin que eso destruya tu identidad. La gente con autoestima frágil no se rompe porque falla. Se rompe porque el fallo confirma una sospecha previa: no soy suficiente. La gente con autoestima sólida también falla, también se equivoca, también siente vergüenza, pero esas experiencias no redefinen quiénes son. Duelen, sí, pero no los vacían. Esto tiene mucho que ver con cómo se construyó tu identidad en primer lugar. Muchas personas crecieron aprendiendo que el amor era condicional, que había que portarse bien, destacar, no molestar, cumplir expectativas. No porque sus cuidadores fueran malos, sino porque también estaban repitiendo lo que aprendieron. Así, el mensaje implícito se vuelve claro: vales cuando haces. Y ese mensaje se instala tan profundo que, de adultos, seguimos actuando para merecer. El problema no es haber aprendido eso. El problema es no cuestionarlo nunca. Cuando la identidad se construye desde la validación externa, el sistema nervioso vive en vigilancia constante. ¿Estoy siendo suficiente? ¿Estoy siendo interesante? ¿Estoy siendo querido? Y cada vez que la respuesta no es clara, el cuerpo reacciona. Ansiedad, comparación, autoexigencia, un diálogo interno que no descansa. Por eso muchas personas no pueden estar solas sin estímulo. El silencio amplifica la pregunta que llevan evitando toda la vida. Y entonces el teléfono aparece como anestesia emocional. No por adicción superficial, sino por regulación. Dopamina rápida para no sentir la incomodidad de no saber quién eres sin ruido. Pero aquí viene algo importante, y quiero que lo escuches sin juzgarte. No hay nada roto en ti por sentir esto. No estás fallando en quererte. Estás funcionando exactamente como un sistema que aprendió a sobrevivir así. La salida no es eliminar la validación externa. Eso sería irreal. Vivimos en sociedad. Nos importa el otro. La salida es dejar de usarla como cimiento. Que sea un complemento, no una base. Que sume, no que sostenga. Las personas con autoestima sólida tienen algo muy claro, aunque nunca lo formulen así: su identidad no se negocia. Puede adaptarse, crecer, cambiar, pero no se vende para evitar rechazo. Y esto no las hace rígidas. Las hace íntegras. Integridad no como moral, sino como unidad interna. Lo que sienten, piensan y hacen no está en guerra constante. No hay una versión pública y otra privada tan distintas que requieran energía extra para sostenerse. Tal vez por eso se sienten más tranquilas. No porque su vida sea perfecta, sino porque no están divididas. En algún momento de su proceso, casi siempre hubo una ruptura, una decepción fuerte, un agotamiento profundo, un punto donde seguir actuando ya no era opción, donde el cuerpo dijo basta antes que la mente. Y ahí, sin glamour, empezó algo distinto. No fue una revelación mística. Fue más bien una renuncia silenciosa. Renunciar a convencer. Renunciar a explicarse todo el tiempo. Renunciar a ser entendidos por todos. Y en esa renuncia, paradójicamente, apareció una sensación nueva: alivio. Porque cuando dejas de actuar, algo se acomoda. No de golpe. No sin miedo. Pero con una honestidad que no existía antes. Más adelante vamos a entrar en el núcleo exacto de cómo se reconstruye la autoestima desde adentro, sin afirmaciones vacías, sin aislarte del mundo, sin volverte indiferente. Y también vamos a tocar algo que casi nadie menciona: el duelo que implica dejar de buscar aprobación. Porque sí, hay una pérdida real ahí. Y no reconocerla hace que muchas personas vuelvan atrás. Por ahora, quiero que observes otra cosa. Observa cuántas decisiones tomas para evitar incomodidad emocional inmediata, aunque eso te cueste paz a largo plazo. Observa cuántas veces dices que sí cuando tu cuerpo dice no. Observa si tu ansiedad aparece más cuando estás solo contigo que cuando estás ocupado para otros. No es para corregirte. Es para entenderte. Porque la autoestima sólida no empieza con una frase bonita, sino con una verdad incómoda aceptada con compasión. Hay un momento muy específico en este proceso que casi nadie identifica cuando está ocurriendo. No se anuncia. No tiene forma clara.
pero deja una sensación persistente de cansancio emocional que no se va durmiendo ni descansando. Es el cansancio de vivir en reacción, de vivir respondiendo a estímulos externos en lugar de moverte desde un centro interno. Muchas personas llegan a ese punto creyendo que están fallando en algo personal. Se dicen que son demasiado sensibles, demasiado intensas, demasiado complicadas. Se comparan con otros que parecen fluir mejor, adaptarse más rápido, no cuestionarse tanto. Y sin darse cuenta, convierten su profundidad en un problema, cuando en realidad es una señal. Porque hay personas que pueden vivir toda su vida apoyándose en validación externa sin sentir demasiado conflicto interno. Y hay otras que no. No porque sean más débiles, sino porque su sistema interno es más fino, más perceptivo, más honesto. Y cuando ese tipo de persona intenta vivir desde una identidad prestada, el cuerpo protesta. Tal vez por eso sientes ansiedad sin causa aparente. O una tristeza difusa que no se puede explicar con eventos concretos. O una sensación de estar atrasado en tu propia vida, como si todos hubieran recibido un manual que tú no. Nada de eso significa que estés roto. Significa que algo dentro de ti no acepta seguir viviendo desconectado. Aquí aparece una distinción importante que cambia por completo la manera de entender la autoestima. No todas las personas necesitan el mismo camino. Algunas pueden sostenerse con estructura externa durante mucho tiempo. Otras necesitan coherencia interna para respirar tranquilas. Y cuando intentan forzarse a funcionar como los demás, se fragmentan. La autoestima sólida no se construye copiando modelos ajenos. Se construye cuando dejas de traicionarte para encajar en sistemas que no fueron hechos para tu forma de sentir. Pero eso tiene un precio. Y casi nadie habla de él. El precio es perder ciertas pertenencias. No físicas, sino emocionales. La sensación de ser aprobado fácilmente. La comodidad de seguir el guión esperado. La tranquilidad aparente de no incomodar. Porque cuando empiezas a moverte desde tu centro, algo cambia en la dinámica con los demás. No porque te vuelvas conflictivo, sino porque dejas de ser predecible. Y eso incomoda. Hay personas que te preferían cuando dudabas de ti. Cuando pedías permiso emocional para existir. Cuando te explicabas demasiado. Cuando minimizabas lo que sentías para no parecer intenso. Y cuando empiezas a habitarte con más firmeza, esas relaciones se tensan. No siempre se rompen, pero se reacomodan. Y ese reacomodo puede doler. Por eso muchas personas, justo cuando están a punto de desarrollar una autoestima más sólida, retroceden. No porque no quieran paz, sino porque no quieren perder vínculos. El miedo no es a estar solos. Es a ser ellos mismos y descubrir quién se queda. Aquí entra algo muy profundo, la diferencia entre conexión y apego. El apego se sostiene en el miedo a perder. La conexión se sostiene en la libertad de elegir. La autoestima frágil necesita apego. La autoestima sólida puede sostener conexión sin desaparecer. Desde la neuropsicología, esto tiene mucho sentido. Cuando tu identidad depende del exterior, tu sistema nervioso vive en hipervigilancia relacional. Analiza gestos, silencios, cambios de tono. Interpreta microseñales como amenazas o aprobaciones. Es agotador. Y a largo plazo, genera ansiedad crónica. Cuando tu identidad se asienta internamente, el sistema se regula distinto. Sigues percibiendo, pero no reaccionas igual. No todo es personal. No todo define tu valor. El cuerpo puede relajarse un poco más. Y esa relajación se siente como paz. No como felicidad constante. Como estabilidad. Muchas personas confunden paz con aburrimiento porque están acostumbradas a vivir estimuladas. El drama, la urgencia, la intensidad, se vuelven normales. Y cuando eso baja, aparece una especie de vacío que asusta. Pero no es vacío. Es espacio. Espacio que nunca habías tenido porque siempre estaba ocupado defendiendo algo. En ese espacio empiezan a surgir preguntas nuevas. No del tipo ¿qué debería hacer?, sino ¿qué quiero realmente? Y esa pregunta es peligrosa si no estás dispuesto a escuchar la respuesta. Porque a veces lo que quieres no coincide con la vida que has construido para agradar. Aquí es donde muchas personas sienten culpa. Culpa por querer algo distinto. Culpa por cansarse. Culpa por no sentirse agradecida suficiente. Pero la culpa no es una brújula confiable cuando has vivido mucho tiempo desconectado de ti. A veces solo indica que estás saliendo del molde. La autoestima sólida no elimina la culpa de inmediato, pero la pone en contexto. La observa sin obedecerla automáticamente. Y eso es un cambio enorme. Quiero que pienses en algo concreto. ¿Cuántas veces has ignorado una incomodidad interna porque no era para tanto? ¿Cuántas veces te convenciste de que estabas exagerando? Esa autoinvalidación constante no te hizo más fuerte.
Te hizo dudar de tu percepción. Y cuando dudas de lo que sientes, tu identidad se vuelve frágil. Las personas con autoestima sólida confían en su experiencia interna incluso cuando no pueden explicarla del todo. No necesitan justificar cada límite. No necesitan convencer a nadie de que algo les afecta. Simplemente se escuchan. Eso no las vuelve egoístas. Las vuelve responsables de sí mismas. Y aquí aparece algo clave. Responsabilidad no es cargar con todo. Es responderte con honestidad. Es dejar de abandonarte en nombre de la adaptación. En muchos casos, este cambio empieza muy pequeño. No con decisiones radicales, sino con microactos de coherencia. Decir no una vez. No explicar de más. Tomarte un tiempo antes de responder. Notar cuando haces algo solo para evitar incomodidad. Y elegir distinto, aunque el cuerpo tiemble un poco. Ese temblor no es señal de que estés haciendo algo mal. Es señal de que estás saliendo de un patrón antiguo. El sistema nervioso no ama el cambio, aunque sea saludable. Prefiere lo conocido, incluso si duele. Por eso la autoestima sólida no se siente cómoda al inicio. Se siente extraña. Como ropa nueva. No aprieta, pero no sabes todavía cómo moverte con ella. Más adelante vamos a entrar en algo muy concreto. Cómo distinguir entre una incomodidad que te está expandiendo y una que te está traicionando. Porque no toda resistencia interna es señal de crecimiento. Y no todo miedo es enemigo. Saber leer eso es una de las habilidades más importantes para construir una autoestima real. Por ahora, quiero que te quedes con una idea sencilla pero profunda. No estás perdido. Estás desajustado a un sistema que te pidió ser alguien antes de saber quién eras. Y eso, aunque duela, también es el inicio de algo mucho más auténtico. Hay un punto, casi imperceptible, donde la autoestima deja de ser una idea y empieza a convertirse en una experiencia corporal. No sucede cuando entiendes algo nuevo, sino cuando tu cuerpo empieza a reaccionar distinto ante las mismas situaciones de siempre. Donde antes había urgencia, ahora hay pausa. Donde antes había necesidad de explicar, ahora hay silencio. Y ese silencio, al principio, puede sentirse incómodo, incluso amenazante. Porque cuando dejas de reaccionar automáticamente, aparece algo que muchos han evitado durante años, tu propia voz interna sin filtros. No la voz crítica aprendida, sino la más profunda. La que no grita. La que no exige. La que solo observa y dice verdades simples, a veces difíciles de aceptar. Mucha gente confunde esta etapa con apatía. Cree que se está volviendo fría, distante o menos apasionada. Pero no es eso. Lo que se está apagando no es la emoción, sino la sobreactivación. La necesidad constante de estímulo para sentir que estás vivo. La montaña rusa emocional que, aunque intensa, termina desgastando. Cuando la autoestima empieza a sentarse internamente, algo muy importante cambia en la relación con la atención. Ya no la buscas con la misma ansiedad. Y cuando llega, no te aferras. Esto no es indiferencia. Es autonomía emocional. Aquí es donde se revela una de las verdades más difíciles de aceptar. Gran parte de lo que llamamos personalidad era, en realidad, una estrategia de supervivencia. El chistoso constante. El fuerte que nunca pide ayuda. El complaciente. El exitoso incansable. No eran falsos, pero tampoco eran completos. Eran adaptaciones. Y cuando empiezas a soltar esas adaptaciones, no porque estén mal, sino porque ya no las necesitas, aparece una pregunta silenciosa. ¿Quién soy sin eso? Esa pregunta no se responde con palabras. Se responde con presencia. Este proceso no es cómodo porque implica duelo. Duelo por la versión de ti que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. Duelo por las recompensas que ya no llegan igual cuando dejas de actuar. Duelo por la imagen que otros tenían de ti y que empieza a cambiar. La autoestima sólida no es expansiva hacia afuera, es profunda hacia adentro. Y esa profundidad requiere atravesar capas de ruido interno. Pensamientos que dicen que deberías estar haciendo más. Que podrías aprovechar mejor el tiempo. Que otros van más adelante. Que te estás quedando atrás. No porque sea verdad, sino porque el sistema aún está acostumbrado a medirse con referencias externas. Aquí es donde entra algo clave. Aprender a tolerar la neutralidad. No todo tiene que sentirse increíble. No todo tiene que doler. Hay estados intermedios que antes pasaban desapercibidos porque estabas demasiado ocupado buscando validación o evitando incomodidad. Las personas con autoestima sólida saben estar en esos estados sin entrar en pánico. No interpretan la calma como vacío. No interpretan la pausa como fracaso. Y eso cambia por completo su relación con el tiempo. Ya no sienten que la vida se les escapa si no están produciendo algo visible. Desde el punto de vista neuropsicológico, esto es fundamental. El cerebro hiperestimulado pierde sensibilidad.
Necesita cada vez más para sentir algo. Pero cuando bajas el volumen externo, la percepción interna se afina. Empiezas a notar matices, pequeñas señales corporales, intuiciones suaves, límites que antes ignorabas. Y aquí aparece algo muy revelador. Muchas personas no saben qué quieren porque nunca se han permitido sentir sin reaccionar. Confunden impulso con deseo. Confunden ansiedad con motivación. Confunden urgencia con propósito. Cuando la autoestima deja de depender de la validación externa, el deseo se vuelve más claro. No más intenso, más honesto. Ya no nace de la comparación, sino de la resonancia interna. No quieres algo porque otros lo quieren. Lo quieres porque, al pensarlo, tu cuerpo se expande ligeramente en lugar de tensarse. Este es un lenguaje que casi nadie te enseñó a escuchar. Por eso muchas decisiones importantes se toman desde la cabeza, ignorando el cuerpo. Y luego, aunque todo tenga sentido, algo no encaja. La autoestima sólida integra ambas cosas. No desprecia la razón, pero no la deja gobernar sola. También cambia la forma en que enfrentas el rechazo. No porque deje de doler, sino porque deja de definirte. Cuando alguien no te elige, ya no lo conviertes en una sentencia sobre tu valor. Puedes sentir tristeza sin convertirla en identidad. Puedes extrañar sin mendigarte. Esto no es orgullo. Es dignidad interna. Y esa dignidad no se aprende mirando a otros. Se construye cuando dejas de abandonarte en momentos clave. Cuando eliges escucharte incluso si eso te pone en desacuerdo con el entorno. Cuando prefieres una incomodidad honesta a una comodidad falsa. Muchos creen que la autoestima sólida se nota en la seguridad al hablar. Pero se nota más en lo que no se dice. En la capacidad de no defenderse todo el tiempo. En la tranquilidad de no tener que convencer. En la libertad de cambiar de opinión sin sentir que eso te debilita. Hay una frase interna que empieza a aparecer en esta etapa, aunque no siempre en palabras. Puedo estar bien incluso si no gusto. Y esa frase, cuando se integra de verdad, cambia la manera en que te relacionas con todo. No te vuelves inaccesible. Te vuelves disponible desde un lugar más sano. Más adelante vamos a tocar un punto delicado. ¿Qué hacer cuando empiezas a verte más claro, pero tu entorno sigue esperando la versión anterior de ti? ¿Cómo sostener tu centro sin aislarte ni traicionarte? Porque este es uno de los momentos donde muchos se confunden y creen que la única opción es romper con todo. No lo es. Por ahora, quédate con esto. Si estás sintiendo menos urgencia y más presencia, no te asustes. No te estás apagando. Te estás regulando. Y esa regulación es el terreno donde la autoestima real puede, por fin, echar raíces. Hay una fase de este proceso que suele confundirse con retroceso, cuando en realidad es integración. Es ese momento en el que ya no te sientes tan desesperado por agradar, pero tampoco te sientes plenamente seguro. No estás como antes, pero tampoco estás llegando a ningún lugar claro. Y esa tierra intermedia es incómoda porque no tiene aplausos, ni señales externas que confirmen que vas bien. Antes, al menos, sabías cómo obtener una respuesta. Sabías qué decir, cómo comportarte, qué mostrar. Ahora hay más silencio. Y el silencio no valida. El silencio solo refleja. En esta etapa, muchas personas empiezan a sentir algo que no esperaban, soledad. No necesariamente porque estén más solas, sino porque ya no se están traicionando para sentirse acompañadas. Y eso cambia la experiencia interna de los vínculos. Conversaciones que antes fluían ahora se sienten vacías. Dinámicas que antes parecían normales se empiezan a cansar. No porque los otros hayan cambiado, sino porque tú ya no estás sosteniendo el mismo rol. Esto suele activar una duda profunda. ¿Me estoy volviendo incompatible con la gente? Y es una duda legítima. Pero la respuesta no es tan dramática como parece. No te estás volviendo incompatible. Te estás volviendo más específico. Y lo específico siempre reduce el ruido. Cuando tu autoestima era frágil, necesitabas amplitud. Muchos vínculos. Muchas opiniones. Mucha retroalimentación. Porque cada una era un pequeño sostén. Ahora, al empezar a construir desde adentro, la cantidad deja de ser prioridad. Empieza a importar la calidad de presencia. Y eso no abunda. Aquí aparece una tentación peligrosa, volver a actuar para no sentir esa soledad transitoria. Volver a ser el de antes, aunque ya no resuene. Y muchas personas lo hacen, no porque quieran, sino porque no saben que esta etapa es pasajera. Confunden el ajuste con un error. Pero hay algo que empieza a suceder si no retrocedes. Tu sistema interno empieza a confiar en ti. No en un sentido abstracto, sino concreto. Empieza a aprender que puedes sostener incomodidad sin abandonarte. Que puedes sentirte solo sin desaparecer. Que puedes no encajar sin colapsar.
Y esa confianza interna es la base real de la autoestima sólida. La autoestima frágil necesita pruebas constantes de que todo está bien. La autoestima sólida se construye cuando atraviesas momentos donde no hay pruebas y sigues ahí. Esto cambia radicalmente tu relación con el miedo. Antes, el miedo dictaba decisiones. Ahora, el miedo aparece, pero no gobierna. Puedes sentirlo y aún así elegir desde un lugar más alineado. Y eso genera una sensación nueva, respeto hacia ti mismo. Respeto no como ego inflado, sino como reconocimiento silencioso. El tipo de respeto que no necesita demostrarse. El que se nota en cómo te hablas cuando fallas. En cómo te sostienes cuando nadie más lo hace. En cómo eliges no traicionarte aunque nadie te esté mirando. Hay personas que nunca desarrollan este tipo de respeto interno porque siempre encuentran una salida externa. Un vínculo, un proyecto, una validación que anestesia el proceso. No es malo, pero tampoco es libre. La libertad psicológica real requiere atravesar este tramo sin atajos. En este punto, suele cambiar también la relación con el logro. Ya no haces cosas para probar que vales. Las haces porque te expresan. Y si no llegan los resultados esperados, duele, sí, pero no te anula. El fracaso deja de ser una amenaza existencial y se vuelve una experiencia más. Una que informa, pero no sentencia. Esto tiene un impacto enorme en la ansiedad. Porque gran parte de la ansiedad no viene del futuro, sino de la fragilidad identitaria. Del miedo a que algo salga mal y eso confirme que no eres suficiente. Cuando ese miedo pierde fuerza, el futuro deja de sentirse como un juicio constante. No desaparece la preocupación, pero se vuelve manejable. No paraliza. No define. También cambia la forma en que te comparas. O mejor dicho, empieza a desaparecer la comparación automática. No porque seas mejor, sino porque ya no te sirve. Compararte con otros deja de darte información útil cuando tu referencia principal es interna. Ya no necesitas medirte todo el tiempo porque sabes desde dónde estás viviendo. Esto no te vuelve conformista. Te vuelve honesto. Te permite avanzar a tu ritmo sin sentir que estás perdiendo una carrera invisible. Hay un momento muy claro donde esta transformación se nota. Cuando alguien no te valida y, aunque duele un poco, no te destruye. Cuando recibes una crítica y puedes evaluarla sin derrumbarte ni defenderte de inmediato. Cuando alguien se va y puedes sentir tristeza sin convertirla en autoataque. Es ahí donde algo se acomoda. Y sin embargo, esta etapa también trae una pregunta inquietante. Si ya no necesito demostrar tanto, ¿qué hago con toda esta energía? Porque durante años, gran parte de tu vitalidad estaba puesta en sostener una imagen. Al soltar eso, queda energía disponible. Y si no la diriges conscientemente, puede convertirse en inquietud. Aquí es donde muchas personas sienten ganas de cambiar de vida de golpe. Romper relaciones. Renunciar. Mudarse. Empezar de cero. A veces es necesario. Muchas veces no. La clave no es huir, sino redirigir. Esa energía empieza a encontrar sentido cuando se canaliza hacia algo que no busca aprobación, sino expresión. Algo que harías incluso si nadie lo viera. Algo que no necesita aplauso para sentirse real. No tiene que ser grandioso. Tiene que ser tuyo. Más adelante vamos a entrar en cómo identificar eso sin caer en fantasías ni idealizaciones. Porque la autoestima sólida no se construye persiguiendo una versión ideal de ti, sino habitando la que ya existe con más presencia. Por ahora, si te encuentras en esta sensación de transición, no te apresures a etiquetarla como problema. No te fuerces a sentirte mejor. No busques señales externas que confirmen que vas bien. El hecho de que estés aquí, sosteniéndote sin máscaras tan rígidas, ya es una señal profunda de crecimiento. Aunque todavía no se sienta así. Hay un momento más profundo todavía, uno que casi siempre pasa en silencio y que rara vez se celebra. Es cuando empiezas a darte cuenta de algo inquietante. Gran parte de lo que hacías por amor, por compromiso o por responsabilidad, en realidad lo hacías por miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a perder tu lugar. Miedo a dejar de ser necesario. Y cuando ese miedo empieza a perder fuerza, no aparece inmediatamente una vida más clara. Aparece una especie de vacío funcional. Como si el motor que te movía durante años se hubiera apagado y todavía no supieras cuál es el nuevo. Este es uno de los puntos más delicados del proceso, porque aquí la mente intenta recuperar control. Empieza a buscar nuevas razones para exigirte. Nuevas formas de validación. Incluso nuevas inseguridades. Porque, aunque parezca extraño, el sistema interno prefiere un dolor conocido a una calma sin referencias. Aquí es donde muchas personas se dicen, antes al menos estaba motivado. Pero no era motivación. Era ansiedad bien canalizada.
Era cortisol empujándote a moverte para no sentirte insuficiente. Y cuando ese empuje se va, el cuerpo necesita reaprender otra forma de energía. Las personas con autoestima sólida no viven sin impulso. Viven con un impulso distinto. No nace del miedo a perder valor, sino del deseo de expresarse. Y ese deseo no grita, no empuja, no exige resultados inmediatos. Es más estable, más silencioso. Y por eso, al inicio, se confunde con falta de ganas. En esta etapa, aparece una pregunta muy honesta que pocas personas se permiten formular. Si ya no hago las cosas para demostrar que valgo, ¿por qué quiero hacerlas? Y esa pregunta desarma. Porque obliga a separar lo que realmente te importa de lo que solo sostenía una identidad frágil. No todo sobrevive a esa pregunta. Y eso duele. Hay proyectos que se caen. Ritmos que ya no encajan. Expectativas que se disuelven. No porque sean malas, sino porque estaban alimentadas por una necesidad que ya no gobierna. Y aquí aparece un duelo muy silencioso, el duelo por la versión de futuro que te prometía validación. Muchas personas no saben que están atravesando un duelo. Solo sienten desorientación, falta de entusiasmo, una especie de pausa vital que parece sospechosa en un mundo obsesionado con el avance constante. Y entonces intentan forzarse a volver a ser productivos sin entender que algo más profundo está reordenándose. La autoestima sólida no se construye acelerando este proceso. Se construye respetándolo. Aquí el cuerpo empieza a tomar un rol central. Antes, la mente decidía y el cuerpo obedecía. Ahora, el cuerpo empieza a enviar señales que ya no pueden ignorarse tan fácilmente. Cansancio real. Rechazo visceral a ciertas situaciones. Sensación de cierre ante ciertos vínculos. Y apertura suave ante otros. Escuchar eso no te vuelve irracional. Te vuelve integrado. Pero claro, escuchar al cuerpo también implica tolerar la incertidumbre. Porque el cuerpo no da planes a 5 años. Da sensaciones en el presente. Y vivir desde ahí requiere una confianza que antes no era necesaria. Confianza en que no te vas a perder si no lo controlas todo. Este es uno de los momentos donde la autoestima se vuelve práctica. Ya no es una idea bonita. Es una elección cotidiana. Elegir no empujarte cuando estás agotado. Elegir no decir sí solo para evitar culpa. Elegir no justificar cada límite. Elegir esperar antes de decidir. Elegir no llenar el silencio con ruido. Cada una de esas elecciones refuerza algo interno. Puedo cuidarme incluso cuando nadie me ve. Y esa frase, repetida en acciones pequeñas, va reemplazando lentamente la vieja creencia. Solo valgo si hago, si logro, si cumplo. Aquí también cambia la relación con el error. Antes, equivocarte activaba vergüenza y autoataque. Ahora, empieza a activar curiosidad. No siempre. No de golpe. Pero hay momentos donde puedes fallar y, en lugar de castigarte, te preguntas, ¿qué me muestra esto? Esa pregunta es señal de una autoestima que ya no está en guerra consigo misma. También cambia la relación con la aprobación tardía. A veces, justo cuando ya no la necesitas tanto, llega reconocimiento, palabras, oportunidades. Y aquí hay una prueba importante. No volver a usar eso como muleta. Recibirlo sin aferrarte. Agradecerlo sin depender. Las personas con autoestima sólida pueden disfrutar del reconocimiento sin construir su identidad alrededor de él. Y eso se nota, porque no se inflan, no se tensan, no viven con miedo a perderlo. Hay algo profundamente liberador en eso. Pero quiero ser honesto contigo, esta etapa no se siente heroica. No hay euforia, no hay frases épicas. Hay días grises, días de duda, días donde parece que no pasa nada. Y precisamente ahí se está consolidando algo muy importante. Porque cuando puedes estar contigo sin drama, sin exigencia, sin autoabandono, estás creando un hogar interno. Un lugar al que puedes volver incluso cuando el mundo se vuelve caótico. Más adelante vamos a tocar algo clave. Cómo sostener esta nueva forma de estar en un entorno que sigue funcionando desde la validación externa, la prisa y la comparación. Cómo no perderte ni endurecerte. Cómo no aislarte ni volver atrás. Por ahora, si sientes que tu vida se está volviendo más silenciosa por dentro, no lo confundas con estancamiento. No es vacío. Es espacio fértil. Y lo que empieza a crecer ahí no necesita ruido para ser real. Llega un punto en el que ya no estás luchando tanto contigo, pero tampoco estás completamente tranquilo con el mundo. Es una etapa sutil, porque desde fuera puede parecer que no pasa nada, pero por dentro está ocurriendo un reajuste profundo. Ya no reaccionas igual, pero todavía te sorprendes dudando. Ya no te traicionas como antes, pero a veces te preguntas si no te estarás aislando demasiado.
Este es uno de los momentos donde la autoestima empieza a volverse realmente sólida, o donde muchas personas se asustan y vuelven atrás. Porque aquí aparece una pregunta que toca fibras muy profundas: ¿y si al dejar de buscar validación me quedo solo de verdad? No solo físicamente, sino solo en el sentido existencial. Solo con tus decisiones. Solo con tus elecciones. Solo con la responsabilidad de tu vida. Durante mucho tiempo, la validación externa no solo daba alivio emocional, también repartía la responsabilidad. Si algo salía mal, al menos estabas siguiendo lo esperado. Si no eras feliz, al menos estabas cumpliendo. Cuando eso se cae, ya no hay a quien culpar ni a quien agradar para sentirte a salvo. Y esa libertad pesa. Aquí es donde la mente intenta negociar. Empieza a decirte que quizá estás exagerando, que antes no estabas tan mal, que podrías encontrar un punto medio donde no tengas que renunciar a tanto. Y sí, hay un punto medio, pero no es volver a abandonarte un poco. Es aprender a estar en relación sin perderte. Las personas con autoestima sólida no viven en una burbuja. No se aíslan del mundo ni se vuelven autosuficientes emocionales. Se relacionan desde otro lugar. Un lugar donde el vínculo no es un intercambio de valor, sino un encuentro entre dos identidades completas. Y eso cambia todo. Empieza a cambiar la forma en que eliges a las personas. Ya no te atrae tanto quien te valida, sino quien te ve. Ya no te quedas donde te toleran, sino donde puedes respirar. Ya no confundes intensidad con conexión. Y esto, aunque suena liberador, puede ser muy solitario al principio. Porque cuando dejas de aceptar vínculos por necesidad, descubres cuántos estaban sostenidos solo por eso. Aquí es donde muchas personas sienten una tristeza nueva. No la tristeza del rechazo, sino la tristeza del reconocimiento. Darse cuenta de que algunas relaciones nunca fueron tan profundas como creías. Que había cariño, sí, pero también mucha adaptación. Mucha autocensura. Mucho esfuerzo por no incomodar. Esta tristeza no es señal de que te estés equivocando. Es señal de que estás viendo con más claridad. La autoestima frágil necesita sentirse necesitada. La autoestima sólida se siente tranquila siendo elegida libremente, incluso si eso reduce el número de elecciones. Porque ya no busca llenar vacíos, sino compartir desde la plenitud relativa que se tiene. Aquí también cambia algo muy importante: la relación con la aprobación tardía o ambigua. Antes, un mensaje frío, una respuesta demorada, una actitud distante, podían desestabilizarte por horas o días. Ahora, aunque lo notas, no te arrastra igual. Puedes sentir incomodidad sin perder tu centro. Puedes esperar sin imaginar escenarios catastróficos. Puedes aceptar que el otro tiene su mundo sin convertirlo en un juicio sobre ti. Eso no te vuelve indiferente. Te vuelve regulado. Desde el sistema nervioso, esto es enorme. Pasas de vivir en microalertas constantes a una atención más estable. El cortisol deja de ser el motor principal. Y cuando eso ocurre, la percepción del mundo cambia. Todo se siente un poco menos urgente, un poco más manejable. Pero este cambio también trae una responsabilidad nueva: elegir conscientemente qué permites entrar en tu vida. Antes, entraba casi todo porque necesitabas estímulo. Ahora, no todo cabe. Y aprender a decir esto no sin justificarte demasiado es una habilidad que se construye aquí. No es fácil. Porque decir no a otros a veces se siente como decir no a versiones antiguas de ti mismo. A expectativas que tú mismo ayudaste a crear. A roles que te dieron identidad durante años. Soltar eso no es traición. Es evolución. Y aún así, habrá momentos de duda. Momentos donde te preguntes si no te estás volviendo demasiado exigente, demasiado cerrado, demasiado distinto. En esos momentos, una pregunta simple puede ayudarte a orientarte. ¿Esto me acerca o me aleja de mí? No de la versión ideal, sino de la real. De la que puede dormir en paz. De la que no necesita justificarse para existir. Las personas con autoestima sólida no siempre toman decisiones cómodas, pero suelen tomar decisiones coherentes. Y esa coherencia, con el tiempo, genera una confianza profunda. No en que todo saldrá bien, sino en que podrás sostenerte incluso si no sale como esperabas. Eso cambia la forma en que enfrentas el futuro. Ya no lo ves como una evaluación constante, sino como un espacio abierto. Con riesgos, sí. Con incertidumbre, también. Pero no como una amenaza directa a tu valor. Aquí empieza a aparecer una sensación nueva: sobriedad emocional. No euforia. No drama. Sobriedad. La capacidad de sentir sin desbordarte. De disfrutar sin aferrarte. De perder sin desaparecer. Y aunque no se hable mucho de esto, esa sobriedad es una de las formas más profundas de libertad.
En el siguiente tramo vamos a entrar en algo muy concreto y muy humano. ¿Qué pasa cuando empiezas a vivir desde esta autoestima más sólida y el mundo sigue empujando en dirección contraria? ¿Cómo sostenerte sin endurecerte? ¿Cómo no convertir la claridad en distancia? ¿Cómo seguir abierto sin volver a perderte? Porque la verdadera autoestima no te separa de la vida. Te permite habitarla sin dejarte atrás. Hay un momento muy fino en este camino donde la autoestima ya no se siente como algo que estás construyendo, sino como algo desde donde empiezas a vivir. No es un logro. No es una meta alcanzada. Es un cambio de punto de apoyo. Como si, sin darte cuenta, hubieras dejado de pararte sobre arena movediza y ahora pisaras algo más firme, aunque el terreno siga siendo incierto. En este punto, algo importante se vuelve evidente. El mundo no cambia al mismo ritmo que tú. Las dinámicas externas siguen funcionando igual. Las redes siguen premiando la visibilidad. El trabajo sigue valorando la productividad. Muchas relaciones siguen operando desde la necesidad, el intercambio implícito, la expectativa no dicha. Y aquí aparece un riesgo silencioso: endurecerte. Cuando una persona empieza a vivir desde una autoestima más sólida, puede confundirse y creer que la única forma de protegerse es cerrarse. Volverse distante, crítico, frío. Empezar a mirar a los demás desde arriba, como si ya hubiera entendido algo que otros no. Y aunque eso da una sensación momentánea de control, no es autoestima sólida. Es una defensa nueva. La verdadera autoestima no necesita armadura. Necesita límites porosos. Límites que protegen sin aislar. Que permiten contacto sin pérdida. Esto es especialmente importante para personas sensibles, perceptivas, que durante años se abrieron demasiado y terminaron sobreestimuladas, agotadas, confundidas. Al encontrar un centro interno, el impulso natural es cerrarlo todo para no volver a perderse. Pero la integración real no es cierre, es regulación. Aquí es donde se aprende algo muy delicado. Estar abierto no significa estar disponible para todo. Y estar firme no significa ser inaccesible. Las personas con autoestima sólida saben entrar y salir. Saben cuándo quedarse. Saben cuándo retirarse. No por miedo, sino por coherencia. Y esa coherencia se siente tranquila, no reactiva. Empiezas a notar esto en conversaciones cotidianas. Ya no te enganchas en discusiones que antes te absorbían. No porque no tengas opinión, sino porque no necesitas demostrarla. Puedes escuchar sin sentir que estás en peligro. Puedes disentir sin elevar la voz interna. Puedes cambiar de tema sin culpa. Esto cambia también la forma en que manejas el conflicto. Antes, el conflicto activaba alarma, miedo a perder, miedo a ser malinterpretado, miedo a no ser suficiente. Ahora, aunque sigue siendo incómodo, no amenaza tu identidad. Puedes estar en desacuerdo sin sentir que todo está en juego. Y aquí aparece algo que muchas personas nunca experimentan: la posibilidad de reparar sin humillarte. Pedir perdón sin anularte. Escuchar críticas sin colapsar. Expresar un límite sin atacar. Todo eso es posible cuando tu valor no depende de tener razón y de ser aceptado en todo momento. Desde fuera, esto se percibe como madurez emocional. Desde dentro, se siente como alivio. Pero hay otra capa más profunda que empieza a activarse aquí: la relación con el sentido. Cuando la autoestima deja de estar enfocada en demostrar valor, aparece una pregunta más tranquila pero más exigente. ¿Qué quiero sostener en mi vida, aunque no sea espectacular? No lo que te haga destacar, sino lo que te haga sentir alineado cuando nadie mira. Y esta pregunta cambia el eje de muchas decisiones. Cambia qué trabajos toleras, qué vínculos priorizas, qué ritmos aceptas, qué batallas eliges. Empiezas a notar que no todo lo que te cansa es malo, y no todo lo que te estimula es bueno. Aprendes a diferenciar esfuerzo con sentido de esfuerzo vacío. Aquí se integra algo muy importante: la libertad psicológica. No como hacer lo que quieras todo el tiempo, sino como no estar esclavizado por impulsos externos. Poder elegir con más claridad. Poder decir esto no va conmigo sin necesidad de justificarlo en exceso. Poder quedarte aunque podrías irte, y poder irte aunque podrías quedarte. Esa libertad no grita. Se nota en la serenidad con la que te mueves. También empieza a cambiar tu relación con el pasado. Antes, muchos recuerdos estaban cargados de vergüenza, culpa o autoataque. Ahora, sin romantizarlos, puedes mirarlos con más compasión. Entiendes por qué hiciste lo que hiciste. No te aplaudes, pero tampoco te condenas. Y eso libera una enorme cantidad de energía emocional que antes estaba atrapada en el juicio interno. La autoestima sólida no borra errores. Los contextualiza. Y al hacerlo, te devuelve el presente. En este punto, hay algo que suele sorprender mucho: empiezas a sentir gratitud sin euforia.
No una gratitud forzada, sino una apreciación sobria. Por cosas simples. Por momentos tranquilos. Por vínculos que no exigen. Por días donde no pasa nada extraordinario y eso está bien. Esto puede parecer poco en una cultura que celebra lo intenso. Pero esta sobriedad emocional es una señal de integración profunda. Es el sistema nervioso funcionando desde un lugar más regulado. Menos dopamina compulsiva. Menos cortisol anticipatorio. Más presencia. Y sin embargo, todavía queda algo por atravesar. Algo que suele aparecer justo antes del cierre real de este proceso. Una pregunta silenciosa que no tiene que ver con los demás, sino contigo mismo. ¿Puedo confiar en mí a largo plazo? No solo hoy. No solo cuando estoy consciente. Sino cuando vuelva el cansancio. Cuando vuelva la duda. Cuando vuelva la tentación de buscar afuera. Esta pregunta no se responde con promesas. Se responde con experiencia. Y esa experiencia empieza a construirse cuando te ves sosteniéndote en momentos pequeños. Cuando te eliges sin épica. Cuando no te abandonas en lo cotidiano. En el último tramo vamos a reunir todo esto. No como resumen, sino como revelación. Vamos a hablar de lo que realmente está en juego cuando construyes una autoestima sólida. No solo para ti, sino para la forma en que existes en el mundo. Y de cómo este proceso, aunque íntimo, tiene un impacto silencioso pero profundo en todo lo que tocas. Porque la autoestima real no es un concepto psicológico. Es una forma de habitar la vida sin traicionarte. Hay un momento final en este recorrido que no se siente como un cierre, sino como un asentamiento. Como cuando algo deja de moverse por dentro y, por primera vez en mucho tiempo, no necesitas empujarlo ni sostenerlo. Simplemente está. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en guerra contigo. Aquí es donde se revela el verdadero secreto de las personas con autoestima sólida. No es que se amen todo el tiempo. No es que siempre confíen. No es que nunca duden. El secreto es más simple y más profundo. Dejaron de abandonarse cuando algo duele. Eso es todo. Y eso lo cambia todo. Durante años, quizá cada vez que sentías vergüenza, miedo, inseguridad o confusión, tu reacción automática era irte de ti. Distraerte. Compararte. Explicarte. Corregirte. Exigirte. Buscar afuera una respuesta que calmara lo que adentro no sabías cómo sostener. Eso no te hacía débil. Te hacía humano. Pero también te mantenía atrapado en un ciclo donde tu valor siempre estaba en juego. La autoestima sólida empieza cuando, en lugar de huir, te quedas. Cuando algo no sale como esperabas y, en vez de atacarte, respiras y dices internamente, sigo aquí. Cuando alguien no te elige y, aunque duele, no conviertes ese dolor en una prueba de que no vales. Cuando te equivocas y, en vez de castigarte, te preguntas qué necesitas aprender o ajustar. Ese gesto interno, repetido muchas veces, construye algo que no se ve pero se siente, confianza existencial. No confianza en que todo irá bien, sino confianza en que no te vas a dejar solo pase lo que pase. Y desde ahí, la vida se vive distinto. Siguen existiendo los miedos, pero ya no gobiernan. Siguen existiendo las comparaciones, pero ya no te definen. Siguen existiendo las expectativas externas, pero ya no te moldean por completo. Porque ahora hay un eje interno que no se mueve con cada estímulo. Aquí es donde muchas personas sienten, por primera vez, una paz extraña. No euforia. No entusiasmo constante. Paz. Una paz que no depende de logros ni de aprobación. Una paz que convive con días difíciles sin desaparecer. Una paz que te permite descansar dentro de ti, incluso cuando afuera hay ruido. Esta es la paz que surge cuando ya no necesitas demostrar quién eres. Cuando tu identidad deja de ser una tarea y se vuelve un lugar. Y desde ese lugar, algo muy importante ocurre. Empiezas a elegir desde la libertad, no desde el miedo. No porque siempre sepas qué hacer, sino porque sabes que no estás dispuesto a sacrificar. Ya no negocias tu dignidad interna por pertenencia. Ya no intercambias tu calma por validación momentánea. Ya no te traicionas para evitar el rechazo. Eso no te vuelve rígido. Te vuelve íntegro. La integridad interna es la forma más silenciosa y poderosa de autoestima. No necesita ser anunciada. Se nota en cómo caminas por el mundo. En cómo escuchas. En cómo pones límites. En cómo amas sin perderte. En cómo te vas cuando algo no es sano sin necesidad de justificarte con largas explicaciones. Y aquí hay algo que pocas veces se dice, pero que es importante escuchar. Cuando construyes una autoestima sólida, no te vuelves menos sensible. Te vuelves más seguro siendo sensible. Dejas de ver tu profundidad como un problema que hay que corregir y empiezas a verla como una capacidad que hay que cuidar. Eso cambia la forma en que te relacionas con el dolor ajeno.
Ya no intentas salvar a todos para sentirte valioso. Ya no te pierdes en el sufrimiento de otros para no mirar el tuyo. Puedes acompañar sin absorber. Estar presente sin desaparecer. Amar sin dejarte atrás. Este es el punto donde la autoestima deja de ser un tema personal y se vuelve un impacto silencioso en el mundo. Porque una persona que no se abandona no necesita dominar, competir ni imponerse. Su sola presencia regula. Su forma de estar da permiso a otros para bajar la guardia. Para ser más honestos. Para dejar de actuar. No es grandioso. No es épico. Pero es profundamente transformador. Si has llegado hasta aquí escuchando, leyendo, sosteniendo esta reflexión, no es casualidad. Algo en ti ya estaba listo para dejar de vivir desde la urgencia y empezar a vivir desde la coherencia. No significa que todo esté resuelto. Significa que ya no estás perdido. Y ahora, antes de cerrar, quiero pedirte algo. No como obligación, sino como acto consciente. Si este espacio te ayudó a entenderte un poco más, a dejar de atacarte, a mirarte con más honestidad, regálate un gesto de presencia. Quédate unos segundos en silencio. No hagas nada. No pienses nada. Solo siente que estás aquí. Si sientes que esto puede ayudar a alguien más que vive en comparación, ansiedad o autoexigencia constante, compartirlo no es promoción. Es cuidado. A veces una sola reflexión llega justo cuando alguien está a punto de rendirse consigo mismo. Y si quieres seguir explorando este tipo de espacios, quedarte cerca, profundizar sin ruido, suscribirte no es una promesa de cambio rápido. Es una forma de decirte, quiero seguir escuchándome. Porque al final, la autoestima sólida no es creer que eres suficiente todo el tiempo. Es saber que, incluso cuando dudas, no necesitas dejar de ser tú para merecer estar en paz.